Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. Algo peculiar sobre los diferentes muertos es su apariencia, pues mientras algunos son esqueletos, a otros aún conservan parte de lo que alguna vez fue su cuerpo. O sea, conforme pasa el tiempo en el inframundo, su cuerpo se va descomponiendo tal como normalmente lo hacen al morir. Pero aunque ahora los muertos no sienten nada, son conscientes y pueden ver cómo poco a poco su piel se va hasta quedar en los huesos. E incluso ven cómo sus miembros se desprenden y tienen que tomarlos para volver a colocarlos. Sin mencionar que Emily convive con el gusano que vive dentro de ella, pues está comiéndosela mientras su cuerpo está en descomposición. Es como si conscientemente supieras que algún ser dentro de ti está devorando poco a poco tus órganos y todo lo que alguna vez fuiste. No sabemos qué clase de relación enferma sea esa, pero como que sí está rarito hablar con el que se comió tu cerebro. ¿Y yo soy el enfermo? Creo que este punto es bastante claro, pues mientras los padres de Víctor salen en coche a buscar a su hijo por la noche, su cochero aparentemente sufrió algún ataque que lo hizo caer del carruaje y ser arrollado por él mismo. No sabemos si murió precisamente por esto o si tenía algún problema de salud, pero el chiste es que se murió. ¿Y los patrones? Bien, gracias. Solo se limitaron a regañarlo y ni siquiera se dieron cuenta de que pasaron por encima de él. Tienen un total desinterés y nula amabilidad con las personas que les ofrecen algún servicio. Y si esto pasó en su muerte, quién sabe qué otras cosas debió soportar este hombre en vida. ¿Cuántos maltratos y negligencias laborales debió experimentar? O sea, cuando muere se ve mucho más feliz que cuando estaba vivo, casi como si esa fuera la única forma de librarse de esas horribles personas. Cuando los padres de Vicky le dicen, no muy amablemente, que su responsabilidad es casarse para ayudar a su familia y que el amor no es realmente importante en un matrimonio, le revelan que de hecho entre ellos no se guardan ningún tipo de cariño, por lo que debieron ser casados por convenio tal como ellos intentaban hacerlo con su hija. Ahora, de por sí es horrendo tener que pasar toda tu vida con una persona que tú no elegiste solo por conveniencia de alguien, cosa que lamentablemente aún pasa en nuestros días en algunas regiones del mundo. Añádanle el tener que aparentar ser un buen matrimonio y estar obligados a cumplir con el protocolo para aparentar durante el resto de tu vida. O sea, incluso tuvieron una hija probablemente solo por presión social. Así, el odio a la situación fue tanto que ni siquiera esa hija logró ablandarles el corazón, pues la trataban como si fuera un extraño al que apenas toleraban y al que necesitaban para vivir. Todo este tiempo han vivido reprimidos sin poder expresar un amor real a alguien, pues nunca se les dio la opción de elegir a quién amar. Es como si no tuvieran ninguna clase de control sobre su vida, lo cual, aparte de horrible, es bastante triste. Cuando los muertos llegan a irrumpir al pueblo, al principio todo es caos y miedo. ¿Y quién nos espantaría cuando una horda de muertos vivientes llega sin avisar? Pero después, cuando los vivos ven a los muertos con detenimiento, se dan cuenta de que no son cualquier muerto, sino que se tratan de sus parientes fallecidos. Entonces, todos son risas y reencuentros de volver a ver a aquellos que creían nunca más se encontrarían. Pero pensándolo un poco, eran personas que amaron y que recordaban de cierta forma. Ya saben, con un corazón latiendo. Y ahora son esqueletos o cuerpos en descomposición. Imaginen lo impactante que debe ser ver en ese estado a una persona tan importante para ti y que ahora ese sea tu último recuerdo de esa persona, con olor a podrido, su piel cayéndose y tal vez ya sin órganos o partes de su cuerpo. Toda una experiencia traumática y más tratándose de personas a las que apreciabas. Recordemos ese momento de bastante miedo en el que Víctor, paseando por el bosque tratando de recordar sus votos, termina casándose con un cadáver. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Creo que este punto no necesita mucha explicación. Digo, literalmente fue perseguido y tuvo un pánico real al ser acechado por un muerto, estando ahí él solo en medio del bosque y en completa oscuridad. Él corría por su vida desesperado, y en su lugar, ¿quién no? Digo, Emily sí es muy bonita y amigable y todo, pero como que no es muy hábil con las primeras impresiones. El impacto fue tanto en Víctor que terminó desmayado estando completamente vulnerable ante la situación, pero eso no terminó ahí, pues terminó en el inframundo rodeado de muertos sin saber cómo regresar a su mundo y sin conocer a alguien. Esa clase de experiencias debe dejar bastantes traumas y secuelas en cualquier persona. Ya dejamos bastante claro el nulo afecto que los padres de Vicky tienen hacia ella, y tal vez a cualquier otro ser vivo o muerto en el mundo. Pero a pesar de esto, siguen siendo sus padres y no lo desaprovechan, siendo totalmente autoritarios sobre ella, controlando por completo
completo su vida sin interesarle sus sentimientos o deseos. Pero había alguien que sí se preocupaba por los sentimientos de Vicky. Era su nana, quien al verla tan agobiada por la boda, trató al menos de consolarla un poco. Por su edad, podemos deducir que ella debió ser quien se hizo cargo de Vicky desde que nació, creciendo junto a ella y educándola, viéndola casi como una hija. Así que verla tan dolida en esa horrible situación, sabiendo que su pequeña entregaría toda su vida a un completo extraño, le dolió demasiado, al punto de ponerse a llorar al fondo de la iglesia debido al dolor y la impotencia de no poder hacer nada para ayudarla. Prácticamente todo el tiempo ha tenido las manos atadas para poder apoyar a la chica ante los abusos de sus padres, limitándose a pequeños consuelos emocionales, que es lo más que puede hacer. Una de las incógnitas que tenemos cuando aparece Emily es... ¿qué rayos? O sea, ya traía el vestido de novia y todo cuando salió del fondo de la tierra. Es cuando Víctor llega al inframundo que el resto de los muertos deciden contarle la trágica historia del cadáver de la novia. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Y la mejor forma que se les ocurre es echarse un rolón explicando cómo es que ella terminó en esa situación. Esto hace que sea más fácil digerir lo que pasó, incluso puede hacerlo divertido, pero realmente es algo horrible. Ella confió en un hombre que decía amarla e incluso estaba dispuesta a escapar de su padre con todo y el vestido de bodas de su madre puesto, demostrando toda la ilusión que ella tenía por finalmente haber encontrado el amor y casarse. Pero llegada la hora, no solamente fue traicionada y abandonada, terminó perdiendo más que todo lo que había dejado atrás. Perdió su vida. Debió sentir demasiada impotencia, confusión, tristeza y desilusión debido a todo lo que de un momento a otro le ocurrió. E incluso después de la muerte, anhelando todavía poder cumplir su sueño. Ella solo tenía grandes deseos de ser amada, pero al final le quitaron todo lo que tenía y todo lo que era con uno de los actos más ruines. Después de que Emily y Víctor fueran y regresaran del mundo de los vivos, el viejo sabio les dice que su matrimonio no es válido debido a que uno está muerto y el otro no. Así que técnicamente la muerte ya los separó. Y para que su matrimonio se vuelva real, debe haber otra ceremonia en la que Víctor beba veneno para realmente estar juntos en muerte. Después de escuchar esto, Víctor accede sin pensarlo, pero no lo hace realmente porque ahora que conoció un poco más a Emily quiere estar con ella, sino que ya se había enterado de que Victoria estaba por casarse con alguien más después del escándalo que se creó en el pueblo al ser visto con otra mujer. O sea, Víctor realmente sintió que al perder su oportunidad de casarse con Victoria no le quedaba de otra más que morir, lo que demuestra que no tenía razones para vivir más que lo que sus padres tenían planeado para él, y al ver eso perdido, la única opción que le quedaba era la muerte. Así ocultaba el dolor de perder a Vicky, intentando reemplazarlo con el amor de un cadáver. Alguien dele 2 pesitos de amor propio al muchacho. Esto ya no es divertido, es triste. Hablando del matrimonio por despecho de Víctor y Emily, hablemos ahora de que la que realmente evitó que Víctor quedara bien tieso en el piso fue Emily, pues al ver a Victoria al fondo con su carita de desilusión, se dio cuenta de que le estaba quitando el amor a alguien más, justo como en alguna ocasión le había pasado a ella. Pero si no hubiera visto a Vicky, es probable que se hubiera dejado llevar por la ilusión, dejando que Víctor bebiera el veneno y obteniendo finalmente lo que quería, pero se habría dado cuenta demasiado tarde de sus errores, sintiendo un total remordimiento por lo ocurrido al ver que realmente el corazón de Víctor nunca le perteneció a ella. Imagina darte cuenta de que le hiciste pasar a alguien más aquello que te pasó a ti, el dolor emocional que eso le causaría por toda la eternidad sin la oportunidad de poder descansar en paz. Sin mencionar que Víctor, al morir en esa situación, muy probablemente habría pasado el resto de la eternidad con ese resentimiento de no haberse casado con quien realmente quería, atrapado en un mundo del que ya no podría salir mientras poco a poco su cuerpo quedaba en los huesos. Al final de la película podemos ver cómo Emily se convierte en mariposas y estas se dispersan en el anochecer bajo la luz de la luna, pues ahora que su asesino estaba fuera del camino y que solucionó todo con Víctor, su alma podía finalmente descansar en paz. Entonces, eso significaría que el resto de los muertos que podemos ver, tal como Emily, tienen asuntos pendientes que solucionar de algo que los atormentó en vida, y hasta resolver eso no podrán ascender. O sea que se ven obligados a repetir y mantener presente ese dolor probablemente por bastante tiempo, si no es que por toda la eternidad, pues a diferencia de Emily, ellos no tienen el apoyo del mundo de los vivos, así que por sí mismos no parece posible que resuelvan sus asuntos pendientes. De hecho, hay bastantes muertos que parecen ya tener demasiado tiempo ahí, al punto de ser no más que un simple esqueleto, así que no se limitaron a sufrir en vida, sino que aún muertos, lo único que arrastran consigo son los traumas y el dolor. Tomando en cuenta que los muertos tienen asuntos por resolver para poder ascender, entonces es
Scraps? ¿Qué clase de remordimiento en vida puede tener un perro como él para querer quedarse de cierta forma en este plano terrenal? La única cosa que se nos ocurre es que lo que está esperando para poder seguir no es algo, sino alguien, más en específico ese chico que lo cuidó tanto en vida. Recordemos lo leales que pueden llegar a ser los perros y cómo la industria del entretenimiento se ha encargado de hacernos llorar recordándonoslo. Además, Scraps parece bastante feliz de volver a encontrarse con Victor. ¿Y cómo es que Emily sabía de él? Solo que Scraps compartiera su pena hablándole del chico que tanto amó en vida y al que está esperando volver a tener consigo para poder ascender. En un punto anterior ya hablamos sobre la nana de Victoria y de cómo ella parece ser quien siempre la cuidó. Pero, ¿y Victor? Él tenía unos padres igual de horrendos que su prometida, dispuestos a hacer las mismas atrocidades, pero él no parecía tener a nadie que se interesara por él, que lo cuidara o que mínimo intentara darle algún consuelo. Entonces, Victor debió crecer completamente solo y aprender así a sobrevivir en el mundo. Debe ser por esto que parece tener problemas de apego con las personas que demuestran tenerle afecto, como pasó con Victoria, que apenas interactuaron un poco y ya parecía ser lo más importante para él, al punto de querer quitarse la vida al saber que se casará con otro. O sea, que realmente no tenía razones para vivir, pues nunca tuvo a nadie que le dijera lo importante y valioso que era como persona, lo cual es bastante horrible. Cuando conocemos la historia de Emily, se menciona que abandonó a sus padres después de que éste se negara a que estuviera con la persona que creía era el amor de su vida, y debido a lo que se menciona del vestido, suponemos que la madre de Emily murió, por lo que debieron ser solo ella y su padre desde quién sabe cuánto tiempo. Este hombre, intentando proteger a su hija, terminó ganándose su odio, pues ella sentía que le estaban arrebatando su más grande sueño. Así, al escapar, la perdió. Nunca más la volvió a ver, quedando completamente solo debido a un hombre que realmente no amaba a su hija. Qué tan vacío y desesperado se debió sentir al perder primero a su esposa y luego ver cómo su hija decide irse, quedándose solo por las marañas de horribles personas.